Buenas noches, mi nombre es el doctor Enver Ramírez y hoy voy a hablar acerca del efecto terapéutico del misoprostol en la hemorragia puerperal. En un estudio que realicé en el Hospital Moreira y es de Milagro en el periodo de enero de 2020 hasta diciembre del 2021. Este tema yo lo elegí debido a que la hemorragia postparto es la principal causa de morbilidad y mortalidad materna en todo el mundo y afecta hasta el 10% de todos los partos. Podemos definir la hemorragia postparto como una pérdida de sangre mayor o igual a 1000 mililitros o una pérdida de sangre con signos o síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas posteriores al parto, ya sea esta cesárea o parto vaginal. Se estima que 303.000 mujeres murieron durante el parto en el año 2015 y representó la tercera parte de todas las muertes maternas para poderles darles una idea de qué tan importante es este tema. La gran mayoría de las muertes ocurrieron en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Mis objetivos fueron el analizar el efecto terapéutico que tuvo el misoprostol sobre la hemorragia puerperal, en el caso específico del Hospital IES de Milagro. Específicamente, mis objetivos fueron caracterizar a la población de estudio, comparar el tratamiento de la hemorragia puerperal con misoprostol y oxitocina realizados en el hospital, así como también identificar el efecto terapéutico de misoprostol para el tratamiento de la hemorragia puerperal. ¿Cuál fue mi campo de investigación? En lo que se refiere al marco teórico, la hemorragia postparto es la primera causa de muerte materna a nivel mundial, y esta es una afección prevenible y tratable. Representa casi 3/4 de todos los casos de hemorragia obstétrica. El 99% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo del mundo y el 42% de las muertes ocurren en África subsahariana. Las tasas de prevalencia más bajas de hemorragia postparto se encuentran en los países de Oceanía, con un 7.2%, y las más altas del mundo se encuentran en el continente africano, con un 27.5%. ¿Cuáles son las causas primarias de la hemorragia postparto? Son atonía uterina, laceraciones del tracto genital, productos retenidos como la placenta ácreta, coagulopatías y anticoagulación, inversión uterina, embolia de líquido amniótico. Y las causas secundarias son por productos retenidos de la concepción, infección uterina, subinvolución del sitio de la placenta o defectos en de la coagulación. Para tener una idea más clara y tener una mnemotecnia de cuáles son las causas de hemorragia postparto, podemos recordar las 4T, las cuales son tono, trauma, tejido y trombina. El tono es causado por la atonía uterina, trauma por las laceraciones, las hematomas o rupturas, el tejido por tejido retenido o placenta invasiva, trombina por las coagulopatías. Dentro de la clasificación de las hemorragias postpartos, tenemos dos variables, el parto vaginal y el parto por cesárea. Ambos definen a la hemorragia con cuando es mayor a la pérdida de sangre mayor a 500 mililitros y severa cuando es mayor a 1000 mililitros. Dentro de las manifestaciones clínicas de la hemorragia postparto tenemos 4 clases. La primera clase es cuando cuando la paciente ha perdido 900 mililitros de sangre y esto representa el 15% de la pérdida. Esta se va a manifestar con una respuesta fisiológica asintomática. Cuando se trata de clase de hemorragia número 2, la pérdida aguda de sangre va desde 1200 a 1500 mililitros, representando un porcentaje de pérdida de 20 a 25%. En la respuesta fisiológica en este caso sería de taquicardia, taquipnia, presión de pulso reducida, hipotensión ortostática y retraso de llenado capilar. Cuando se trata de una clase de hemorragia 3, la pérdida aguda de sangre va de 1800 a 2100 mililitros, representando un porcentaje de pérdida de 30 a 35%. En este caso, la respuesta fisiológica va a ser un empeoramiento de la taquicardia y la taquipnia con hipotensión y extremidades frías. Y por último, la clase de hemorragia tipo 4, cuando la paciente ha perdido más de 2400 mililitros de sangre, lo cual representa un 40% de pérdida.
y el paciente va a manifestar fisiológicamente shock y oliguria o anuria. ¿Cuál es el marco metodológico que utilicé para este estudio? Fue un trabajo con un enfoque investigativo de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental de corte transversal, y el método es observacional y analítico. Observacional, porque solo se limitó a supervisar las variables de estudio. Transversal, ya que la información se colectó por una sola ocasión. Retrospectivo, porque la información se obtuvo de datos secundarios. Analítico, ya que se comparó dos tipos de tratamientos realizados. El análisis estadístico fue univariado, con datos categóricos donde se obtuvo la frecuencia absoluta y la relativa, y las variables numéricas calcularon la media, y el intervalo de confianza fue del 95%. Al comparar los grupos independientes, se ejecutó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y los datos no tuvieron una distribución normal. Se aplicó la prueba estadística no paramétrica de U de Mann-Whitney, y las variables categóricas se compararon mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson. Se estableció un valor de probabilidad menor a 0.05 para rechazar la hipótesis nula. En lo que se refiere a la operacionalización de las variables, tuvimos tres tipos de variables. Definí tres tipos de variables: las variables intervinientes, las variables independientes y las variables dependientes. Entre las intervinientes está la edad, el cual puse como indicador la fecha de nacimiento y con un valor final expresado en años. La paridad, con un indicador de autodeterminación, ya que la paciente se definía como primípara o multípara. La edad gestacional, que utilicé como indicador la ecografía obstétrica, y el valor final fue expresado en semanas. El hematócrito posparto, que fue indicado por medio de determinación sanguínea, y el valor final fue expresado en porcentaje. Los días de hospitalización, que se indicaron por medio del registro en la historia clínica, con valores finales que se expresaban entre menor de 2 días o mayor de 2 días. Y la última variable interviniente es la duración de la tercera etapa de labor de parto, el cual se utilizó como indicador el registro en la historia clínica. El valor final fue expresado en minutos. La variable independiente que utilicé fue la terapia, el cual fue indicado por medio del registro en la historia clínica, con valores para oxitocina y para misoprostol. La variable dependiente que utilicé fue la hemorragia puerperal, con indicador del registro en la historia clínica, con valores finales que se expresaban en o mayores a 500 mililitros o mayores a 1000 mililitros. Los resultados que nos expresaron estos análisis estadísticos nos indicaron que la edad media de las mujeres del estudio que presentaron hemorragia puerperal, que fue un número de 43, la edad media fue de 28 años, es decir, entre 27 a 30 años, y la paridad fueron 11 primíparas y 35 multíparas, lo cual representa el 23% para las primíparas y 76% para las multíparas. En la edad gestacional se definió como 39 semanas, en un promedio de 39.1 a 39.9 la media, y el hematócrito posparto en porcentaje de 31.8%, es decir, entre 30.7 a 32.9%. En lo que se refiere a los días de hospitalización, 35 pacientes estuvieron menos de 2 días y 11 pacientes estuvieron más de 2 días. La duración de la tercera etapa de parto en horas fue de 6 horas, es decir, entre 6.4 a 7. Y la hemorragia puerperal la expresaron más de 500 mililitros, 30 pacientes, y más de 1000 mililitros, 16 pacientes, representando el 65% y el 34% respectivamente. Los resultados nos indicaron, al comparar el misoprostol y la oxitocina, que la edad media de las pacientes que utilizaron misoprostol fue de 27 años y las que utilizaron oxitocina 29.2. A las que se le administró oxitocina 29.2. La paridad de las pacientes que utilizaron misoprostol, de las 15, 13 eran primíparas y 2 fueron multíparas. Y las que se les administró oxitocina, 9 fueron primíparas y 22 multíparas.
La edad gestacional para las pacientes que se les administró misoprostol fue de 39.7 semanas y a las que se les administró oxitocina 39 semanas. El hematócrito posparto en las pacientes que se utilizó misoprostol es de 34 semanas, es de 34% y en las que se utilizó oxitocina 30%. Los días de hospitalización menor de 2 días para las pacientes que se utilizaron misoprostol fueron 15 pacientes estuvieron menos días y 20 pacientes que utilizaron oxitocina estuvieron menos de 2 días. Mientras que pacientes que estuvieron más de 2 días y que utilizaron misoprostol fue en número de 0, y las que utilizaron oxitocina y estuvieron más de 2 días en el hospital fueron de 11 pacientes. La duración de la tercera etapa en las pacientes que se les administró misoprostol es de 6.3 minutos y en las que se utilizó oxitocina 6.9 minutos. Las que presentaron hemorragia puerperal más de 500 mililitros fueron en número de 8 para las que se utilizaron misoprostol y en número de 22 para las que se les suministró oxitocina. En número de en más de 1000 mililitros presentaron en hemorragia puerperal 7 pacientes que se les administró misoprostol versus 9 pacientes que se les administró oxitocina. Como discusión podemos nombrar algunas sugerencias, algunos autores como Sheldon, que concluyen que existe una evidencia sólida para justificar el uso de misoprostol para las indicaciones de hemorragia posparto en muchos entornos, además de que esta sustenta el uso en dosis de 600 microgramos por vía oral para la prevención de la hemorragia posparto y 800 microgramos por vía sublingual para el tratamiento de la hemorragia posparto. De igual modo, Koch et al demostró que el misoprostol es eficaz y seguro para tratar la hemorragia posparto. Otro autor, Asmat, pudo evidenciar que el manejo activo de la tercera etapa del parto con la administración de misoprostol por vía rectal fue eficaz como la oxitocina intramuscular. Firuzbak, Shrestha y Badejoco coinciden que el misoprostol rectal fue tan efectivo como la oxitocina intravenosa para prevenir la hemorragia posparto, con la misma incidencia de efectos secundarios, y recomiendan su uso como agente uterotónico para controlar la tercera etapa del parto de manera habitual. El trabajo de investigación que realicé demostró que en las mujeres que presentaron hemorragia posparto y que recibieron misoprostol, controlaron mejor el sangrado que el grupo que recibió oxitocina. Esto, conclusión, es debido a que el hematócrito de control que se realizó posterior al parto fue significativamente superior en el grupo que recibió misoprostol, de manera similar a los resultados que publicó el autor Al-Sawab. También se demostró que en el grupo de misoprostol, el 100% de los pacientes estuvieron menos de 2 días hospitalizadas y que se diferenció significativamente del valor del grupo de oxitocina. Las mujeres incorporadas al estudio tuvieron una edad promedio de 28 años. La mayoría fueron multíparas, en 76%, con una edad gestacional promedio de 39 semanas. Después del parto tuvieron un hematócrito promedio de 31.8%, el 76.1% estuvieron hospitalizadas menos de 2 días y el 65% de las mujeres del estudio presentaron hemorragia puerperal mayor a 500 mililitros. Otra conclusión a la que llegué es de que la hemorragia puerperal fue menor en el grupo de mujeres que recibió el misoprostol, así como también estuvieron menos días hospitalizadas. El tratamiento con el misoprostol por la vía rectal demostró que controló mejor la pérdida de sangre postparto con menor estancia hospitalaria. Como recomendación, sugiero que se realicen estudios con un mayor número de participantes con el propósito de inferir sus resultados, así como también diseñar un estudio experimental para corroborar que los beneficios del misoprostol son superiores a la oxitocina en el tratamiento de la hemorragia puerperal.